pero también debiese estar plasmado en el planteamiento del problema, ya de alguna u otra forma. Nuestra herramienta, como es una escritura científica, se sugiere escribir en tercera persona. Lo que es la recolección, los instrumentos de recolección de información, ya dicen ustedes la observación participativa, perdón. Es difícil que ustedes hagan observación participativa porque no van a estar situados en el colegio, no van a estar situados en el contexto interno de los domicilios, ¿ya? Entonces hay ojo con el tipo de observación. Y la entrevista, eso tiene que ir en el marco metodológico, no va acá, ¿ya? Recuerden, ahora cuando ustedes construyen el marco metodológico, ustedes tienen que escribir la entrevista, ¿ya? O sea, cuáles van a ser los instrumentos de recolección de información. Y ahí como sugerencia, por favor, sitúense desde algún autor como el mal denominado Sampieri, ya que es Hernández, Fernández y Batista. Eso. Ya. Y acá les pongo como deben, o sea, la justificación, ya, deben explicar el porqué de este estudio y no otro. Dígame, Flor. Profe, consulta, ¿por qué nosotros no podemos aplicar la herramienta de observación participativa? No podemos, bueno, nuestra intención es participar de una clase virtual en el domicilio de los niños. ¿Cómo van a participar en una clase virtual? Cuando el niño en horario de conexión de clase estar presente. Ya, pero con la autorización de los papás, bueno, en primera instancia, con la autorización del establecimiento. O sea, ellos están en ya, conocimiento del trabajo que nosotros vamos a realizar. La ya, autorización de los padres y participar en una clase activa del niño y posteriormente realizar la entrevista al niño y al padre o a los ya, pero padres. eso, ya, pero usted eso no está haciendo observación participante, está haciendo observación en tercera persona. No va a participarte. Cuando yo hablo de observación participante en una investigación es, por ejemplo, cuando yo hago investigaciones etnográficas, que yo me sitúo, comparto con la gente, desde el diálogo, desde entender, como desde las culturas específicas. Ustedes lo que van a hacer es Ya, cómo se transmite una clase en general, porque va a estar todo el curso. Ya, entonces no está específica en eso. Cuando yo hago observación participante, está más situada también a los estudios descriptivos con diseño más bien de la investigación acción, ¿ya? Que significa que yo también participo de alguna u otra forma para poder también generar propuestas, ya a lo mejor de políticas públicas, de intervención, pero eso ustedes no llegan hasta allá en la investigación, solo realizan la investigación. ya, o Ya, a lo sea, mejor no, solamente puede ser observación de que ustedes le lleven como también a profundizar o a conocer la realidad ya de manera in situ, si cómo se da una clase online con personas, con estudiantes migrantes. ya, ya, sería solo Ya, pero es observación. No. como solo observación, porque tampoco ustedes van a participar, porque yo creo que ustedes van a estar observando solamente la clase, porque la profesora vaya a la clase. Claro, claro. Ya, entonces solamente va a estar observando. Ya Ya, ustedes no, ok. no, no van a poder. Ya, y ahí, claro, tendrían que ustedes hacer ¿cómo se llama? Porque las investigaciones desde un punto de vista ético son súper rigurosos. Entonces tienen que estar, la autorización tiene que estar firmada por unos padres, tienen que hacer una autorización ustedes y que sea firmada por los padres. ¿Por qué? Porque son menores de edad y por lo Claro. tanto los derechos del niño están presentes. Inclusive hoy en día se habla de que no es obligación, y está sujeto del derecho del niño, que yo prenda la cámara si quiero o no quiero. Hay muchos colegios que están obligando, ya porque, claro, se Ya. entiende que ven si participan, si están escribiendo, si están tan pendientes en la cámara,
leyendo o están en clases conectados, ¿ya? Claro, participando. Pero también de los derechos del niño se ha situado ahí un debate de que si a mí me pueden obligar porque es mi espacio privado, estoy en mi casa, estoy en mi intimidad y eso también traspasa los derechos o vulnera los derechos. Profesora, entonces en ese caso sería más efectivo que la entrevista no se le aplicara a los niños, solo la observación y la entrevista directo solamente a los papás y al docente. Puede ser. ¿Por qué? Porque Menos si ustedes invasivo. van a aplicar, es que ¿cuál es el sentido? Es que más allá de que sea invasivo o no, ¿cuál es el sentido que ustedes le apliquen a los niños? ¿Cuál es el sentido que ustedes le apliquen a los padres y cuál es el sentido que le apliquen a los profesores? ¿Ya? ¿Por qué lo pregunto? Porque ¿cuál va a ser el sentido de que le apliquen ustedes a los niños el instrumento? Van a tener que generar 3 instrumentos distintos. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, y lo otro es que cuando uno hace investigaciones a menores de edad o participa en menores de edad, no se firma el consentimiento, se llama asentimiento. Y eso lo firman los padres. Los padres tienen que dar la autorización a los hijos. Sin esa autorización, un menor de edad no puede participar en la entrevista de investigación. Ya. Desde el punto de vista ético, eso es súper riguroso. Bueno, nosotros no lo hacemos, pero cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, con Fondesit o esas cosas más grandes, pasan por una comisión ética todo esto, ¿ya? Okay. Y esas cosas ahí hay que tener cuidado. Ya. Entonces eso sería mejor centrarnos en los padres y docentes. Claro, por ejemplo, de los docentes, ustedes tendrían ahí, ya me estoy tirando, ya todavía no termino, pero cuando hablamos de las unidades de análisis, si ustedes van a entrevistar a los padres, la percepción de ellos respecto a la deserción escolar y van a entrevistar a los profesores, ahí tienen 2 unidades de análisis distintas. Por lo tanto, también el tipo de entrevista puede ser distinto, porque son 2 grupos con características diferentes. Uno como apoderados migrantes y otro como profesores que hacen clase y cómo ellos ven la deserción. De hecho, teníamos pensado hacer entrevistas distintas para cada, con Exacto. preguntas adecuadas. Sí. Ahora, yo les sugiero es que se queden en ellos 2, porque también es parte de las creencias o de los valores, dentro de la socialización primaria que es la familia, la valorización a la educación. ¿Ya? Y a lo mejor el niño a los 13 años, 14 años también está junto con, como ustedes ahí señalan, en la etapa de la ya adolescencia, etcétera, que están ahí con todo lo que es más bien desafiante, hay una menor interés que está situado también es propio de su etapa de vida, ¿ya? No, a lo mejor no le van a dar la visión para lo que ustedes quieren, ¿ya? Y por otro lado en cambio los apoderados, ustedes pueden sacar específicamente si hay una valoración de la educación. Si no hay, es que esa se va transmitiendo y uno cuando hace, por ejemplo, mire lo que se me ocurrió, ¿ya? Cuando uno hace genogramas, ¿no ve que pregunta en qué curso está cada uno? Sí. Ustedes podrían hacer a lo mejor un genograma solo de educación por cada, ¿cómo se llama? Cada grupo familiar. Grupo familiar, o hacer como preguntar también del grupo familiar qué curso están o hasta qué curso llegaron, y ustedes sacan un promedio y finalmente demuestran si hay valoración a la educación o no, o que es parte de, y que también son transferencias transgeneracionales y culturales, el no avanzar en la educación. Claro, si y se no solamente los patrones. Exacto, y no solamente, y lo que hace la pandemia es agudizar estos patrones. Ya. ¿Ya? Es como que ahí uno puede,
y eso se llama multimétodo. Puedo tomar distintos métodos para recolectar información. No me centro solo en la observación, ni me centro solo en la entrevista. Uno puede utilizar, me hicieron acordar, por ejemplo, en el 2018 hubo una tesis bien bonita que hicieron unas estudiantes respecto a la autoestima en mujeres que participaban en el programa de jefas de hogar de Peñalolén. Hicieron entrevista en profundidad a estas mujeres, pero le aplicaron el genograma de 3 generaciones y demostraron que la mayoría de las familias que eran monoparentales, con jefatura de mujer femenina, desde la abuela no estaba la figura parental masculina. O si estaba, habían separaciones a temprana data de la relación ya, o no había un vínculo. Y eso también ellas los complementaron con todo esto. Bien interesante cuando uno utiliza también estas distintas cosas para generar o adquirir la información. Ya ahí como que se me va ocurriendo. Eso. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Sigo explicando con la justificación. Ya en la justificación, ahí yo les dejo algunos por qué, cuando yo quiero escribir la justificación, por qué quiero investigar este tema. ¿Ya? ¿Por qué investigar acerca de este evento de estudio, esta muestra específica? ¿Ya? ¿Por qué hacer la investigación en este contexto social y geográfico? ¿Por qué desarrollar en este momento y en este tiempo? ¿Por qué sustentar la investigación desde un enfoque teórico? ¿Cuál es el tipo de nivel de mi investigación? Ya, eso tiene que ver con la justificación disciplinar. Como les decía en una parte que les sugerí Carballeda, ustedes pueden tomar acá Carballeda, ¿ya? Y específicamente hablar desde la intervención. No estoy pensando la investigación como la intervención, sino que estoy pensando la disciplina que hace procesos de intervención, el pensar y el conocer esta realidad más micro y que también es una realidad relativamente nueva y que con la pandemia, insisto, viene a agudizar. La disciplina aporta ya desde lo teórico, ya las herramientas para poder comprender esta realidad de manera más compleja y no solamente quedarnos con la deserción escolar, sino que lo que le he dicho anteriormente, a lo mejor es los sistemas culturales, subculturales que hay en la familia, comprender las valoraciones que hay en la educación, los sistemas de valor y creencia frente a la educación, ya si son migrantes, el sistema cultural también, la pobreza multidimensional, como está situada y ellos viven ya en una comuna, o sea, lo que hablábamos al principio, en las primeras tutorías, eh, cuando yo migro, y estas migraciones que tienden a ser más forzadas, migrar es un derecho humano, ¿ya? Ellos tienen todo el derecho a migrar, pero no es que se le haya ocurrido un día para otro, sino que el Haití tiene índices de vulnerabilidad, de pobreza, a las puertas de una crisis, o sea, no es que una crisis social, sino de una guerra civil, ya. Y ellos tienen que emigrar, buscan mejores eh, expectativas de vida, calidad de vida, pero también acá llegan y están situados en una comuna que hay alto índice de pobreza, mantienen de alguna u otra manera algunos elementos vulnerables o siguen siendo personas vulnerables, ¿ya? Y a lo mejor dentro de esta misma, de cómo ellos se miran, van a decir que a lo mejor están mucho mejor que en Haití, pero si uno los ve desde afuera, siguen siendo pobres, siguen siendo vulnerables, siguen siendo excluidos, porque estamos en una sociedad que es altamente excluyente, ya en todos los niveles, educación, salud, social, ya, etcétera, laboral, eh, porque ustedes pueden ver que ya en la calle no se ve mucho chileno vendiendo el Super 8 o en la esquina, ya, sino que hay muchas más personas haitianas, ya, y me imagino que haitianas porque por el color de piel uno los sitúa al tiro como haitianos, ya, cuando los ve. Eh, va cambiando la estructura y se va modificando también la estructura social
en nuestro país. Esta imagen social, las miradas que hay. Ya, la pregunta de investigación. ¿Cómo afecta la deserción escolar en los estudiantes migrantes del Colegio Hernán Onguín Maive respecto a las distintas áreas o aspectos de su vida? Ya, primero, recordar la estructura de la pregunta de investigación como le señalé. Dígame, no me acuerdo quién. Ya, Flor. Espérame, que tengo que salir de acá. Ah, ya. Recuerden lo que se le señaló en la clase cuando vemos cómo se colaboraba una pregunta de investigación y la retroalimentación que se hizo en el EVA. Exacto. Ujú. Espérenme, déjenme. Ya, ya. Ay, espérenme. Ya. Acá, María Soledad, ¿cierto? Ya, ya. Espérenme, déjenme. A ver. Ay, espérenme, que estoy metiéndome a al correo electrónico. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir y pego su correo acá en el chat, ¿ya? Y lo vemos del chat. Dice, ¿qué factores pueden influir en la deserción escolar de los niños, de los hijos de migrantes haitianos del colegio? Ya. Ahora, si me quedo, ustedes van a hacer cuali o cuanti. Su metodología de investigación. Espérenme, déjenme ver. Quali, ya. Entonces, recordemos la clase pasada. La investigación es quali se sustenta más en la, en la subjetividad, en el subjetivismo, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes buscan acá es mirar las percepciones de las personas, cómo van construyendo esta realidad, ¿ya? O cómo van leyendo, en el caso de los profesionales, cómo van leyendo o hacen estas lecturas respecto a la deserción escolar en migrante haitiano. Y desde los padres y apoderados migrante haitiano es como ellos lo vivencian, ¿ya? Y hay más que los factores, debiese ir, por ejemplo, de qué manera ya eh, perciben la deserción escolar eh, los padres. Espérese, que ¿cómo incluyo a los profesores? A ver, déjenme pensar. Eh, más que, a ver, los padres y profesores. A ver, mm, mm, tengo que, ahí como, porque está situado entre los padres y también los docentes, o sea, los profesores del colegio, ¿ya? Em, o puede ser cuáles factores o cuáles son los factores de riesgo que pueden influir en la deserción escolar en niños, niñas, migrantes haitianos del Colegio Hernán Holguín Maive.
No sé si me alcanzaron a captar. ¿Ya? Pero como los factores también de, de riesgo, ¿ya? Objetivo en general, estudiar el fenómeno, no. La investigación es el estudio, ¿ya? Por lo tanto, aquí sería conocer los factores que inciden en la deserción escolar del colegio Hernán, perdón, conocer los factores que inciden en la deserción escolar en estudiantes haitianos del colegio básico, porque ahí para situarlo, Hernán Holguín de la comuna de Lo Espejo. ¿Ya? El objetivo tiene que ser muy preciso, muy conciso. Y que tiene que dar, el objetivo general tiene que estar en conexión con la pregunta de investigación, ¿ya? Y los objetivos específicos tienen que estar, sustentar a la pregunta de investigación. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, en el objetivo específico 1, analizar si no conozco, ¿ya? Si no identifico. Por ejemplo, más de que analizar las causas, podría ser identificar ya las causas eh, de, de deserción escolar en niños y niñas haitianas del colegio Hernán Holguín de Lo Espejo. ¿Ya? Primero identifico, después podría ser, el segundo dice, acercarnos a la realidad de los estudiantes y encontrar diferencia entre los que desertan y quienes no lo hacen. Ahí me acaba de saltar la duda. Ustedes van a entrevistar a niños que ya están en el colegio. Entonces ustedes van a ver cuáles son los posibles factores que inciden en la deserción escolar desde la mirada de los apoderados y desde la mirada de los profesores. ¿Ya?